Hola a todos, bienvenidos a otro video de la Academia Online. Hoy vamos a continuar con la temática de números complejos y en particular vamos a hablar de lo que son las propiedades que podemos enumerar en los números complejos. ¿Para qué sirven las propiedades? Básicamente las propiedades nos van a ayudar a tener algún tipo de atajo cuando resolvemos algún ejercicio o algún problema en el cual en lugar de estar dando vueltas y haciendo muchos pasos, si aplicamos una propiedad vamos a poder ir mucho más directo a la solución final. ¿Sí? Entonces es algo que nos conviene aprender una vez porque lo vamos a usar muchas veces y luego tenerlos como apuntados, macheteados en algún lado para poder ir avanzando. Comencemos. Vamos a empezar con estas tres propiedades que les voy a demostrar a continuación. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es agarrar un número complejo cualquiera, z, y lo vamos a sumar su conjugado a ver qué nos da, hacer lo mismo pero restando y luego la multiplicación de dos números en el cual multiplico uno por su conjugado. ¿Sí? Bien, si hago la primera, lo que hago es decir, bueno, z es a más i por b, ¿sí? Y esto voy a estar sumándolo al conjugado que decíamos que era a menos i por b, ¿sí? Y cuando miro esto, rápidamente me doy cuenta que la parte imaginaria se termina cancelando, ¿sí? Y en definitiva, como resultado, esto me termina dando dos veces a, ¿sí? Tan simple como eso. Luego cuando hacemos ese caso 2, ¿sí? Lo que tenemos es que hacemos a más i por b menos, y acá pongo un paréntesis porque es todo el complejo, ¿sí? Es menos a menos i por b, ¿sí? Bueno, como el menos afecta todo el paréntesis, ¿sí? De alguna manera yo lo puedo distribuir y decir, bueno, saco el paréntesis acá y tengo menos a, y el menos por menos del b se termina en un positivo convertido en un positivo, ¿sí? Y acá nuevamente, ¿sí? Lo que termina pasando es que la parte, en este caso real, termina siendo cancelada, ¿sí? Y tenemos dos veces la parte imaginaria, lo cual me da como resultado i por 2b, ¿sí? Entonces ahí tenemos como, si queremos, las primeras dos propiedades demostradas y sencillas, ¿sí? Una es dos veces la parte real y otra es dos veces la parte imaginaria. Vamos ahora con el 3, ¿sí? Estoy haciendo z por z conjugado, entonces escribo z es a más i por b, y esto lo voy a estar multiplicando por a menos i por b, ¿sí? Que es el conjugado al final del número complejo. Bueno, ¿qué hago acá? Hago básicamente la distributiva como siempre hacíamos y tengo que esto me da a al cuadrado, ¿sí? Luego hago a por i por b con un menos acá, entonces me queda menos i a b. Luego hago i b por a, ¿sí? Más i b por a. Y luego tengo i por i, que es menos 1, pero el menos me da más, me queda positivo, b por b, que es b cuadrado. Así que esto suma b cuadrado. Como consecuencia de esto, esto me termina dando a cuadrado más b cuadrado. ¿Sí? Bien, y si recordamos, a cuadrado más b cuadrado, ¿sí? Esto que está acá tiene olor a el teorema de Pitágoras, el módulo de un complejo, ¿sí? En definitiva, si yo sabía que el módulo, si vamos a escribirlo acá, el módulo de un número complejo era la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado, también es lo mismo decir que el módulo al cuadrado, ¿sí? Es igual a al cuadrado más b al cuadrado, ¿sí? Que es lo que tenemos acá. Entonces, en definitiva, esto que está acá es directamente el módulo de z al cuadrado, ¿sí? Entonces, como consecuencia de esto, podemos decir que z por z conjugado es igual al módulo, ¿sí? De z al cuadrado, ¿sí? Que es básicamente lo que estamos mostrando aquí. Bien, y esta propiedad vamos a ver que nos puede ayudar a calcular la inversa de un número complejo. Fíjense, yo lo que voy a hacer aquí es pasar dividiendo el z, ¿sí? Por un lado. Entonces voy a tener que esto es z conjugado va a ser igual al módulo de z al cuadrado dividido z conjugado. Dividido z, perdón. Dividido z ahí directamente. ¿Sí? Y ahora lo que voy a hacer es decir, bueno, esto en realidad yo lo puedo escribir como 1 sobre z por el módulo de z al cuadrado, ¿sí? Esto es lo mismo. Entonces, como esto está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo, ¿sí? Y voy a llegar a lo siguiente. Voy a poder decir que 1 sobre z, ¿sí? Que es z a la menos 1, es igual a esto que pasa dividiendo por esto que está acá. Entonces, al final esto es el complejo conjugado de un módulo
¿sí? dividido el módulo al cuadrado de z. Y esta es la forma en la cual podemos hacer de una manera mucho más sencilla la inversa de un número complejo. Básicamente, cuando queremos calcular la inversa de un número complejo, podemos directamente calcular el módulo, elevarlo al cuadrado y hacemos el complejo conjugado dividido el módulo, que es una manera mucho más sencilla. Bien, vamos a seguir con todas las otras propiedades. En total van a ser 11 y luego vamos a sumar unas más relacionadas a las funciones trigonométricas. Teníamos las primeras 3 que ya escribí aquí, ¿sí? De una manera más resumida, y ahora vamos a seguir con las demás que son bastante directas, ¿sí? No vamos a demostrar cada una de las propiedades, sí, ya más o menos se ve la idea, pero cualquiera de ustedes podría escribir z igual a más b, más ib, perdón, y w igual a c más i por d, y empezar a jugar y llegar a los resultados que estamos mostrando, ¿sí? La propiedad número 4 dice que si yo hago el módulo de la multiplicación de dos números complejos, esto va a ser igual a el producto de los módulos por separado. Es decir, de alguna manera el módulo se hace distributivo respecto a la multiplicación. Y de una manera muy análoga va a pasar con la división. El módulo de la división de dos números complejos va a ser igual, ¿sí? Directamente a la división de los módulos. Es decir, módulo de z en este caso dividido módulo de w. Acá, especial cuidado que módulo de w sí tiene que ser distinto de 0, porque si no estaríamos dividiendo por 0, que eso es una operación prohibida, ¿sí? Luego, me quedo acá un poco chico, vamos a hacerlo acá arriba, acá al costado. Si yo hago el módulo, ¿sí? De un complejo y luego lo elevo a la n, esto es lo mismo que si yo hago z elevado a la n primero y luego hago el módulo, ¿sí? Es exactamente lo mismo, ¿sí? Acá pongo un igual, ¿sí? Para que se entienda que es exactamente lo mismo. Si yo hago, en la propiedad 7, si yo hago el complejo conjugado del complejo conjugado, esto termina como cancelado y esto es igual a z, ¿sí? Directamente. Básicamente pensemos que si yo hago a más ib, eso el complejo conjugado es más menos ib, y si de vuelta conjugo ese complejo me da de vuelta el original, ¿sí? Así que en definitiva es como que hacer el conjugado dos veces es lo mismo que no hacer nada. Luego respecto al conjugado, acá hay algunos libros que usan otra notación del complejo conjugado, que es una raya, ¿sí? Nosotros acá en realidad en todos los videos estamos usando el asterisco, ¿sí? Pero lo dejo como para que se explique acá también, ¿sí? Ahí tenemos, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Entonces decimos, bueno, si yo tengo que hacer el conjugado, ¿sí? De la suma de dos complejos, también puedo hacer la distributiva. Esto va a ser z conjugado más w conjugado, ¿sí? Sin ningún problema. Lo mismo con la multiplicación. Si yo hago el producto de dos números complejos y después hago el conjugado, esto es lo mismo que si yo hago primero los conjugados y luego multiplico, ¿sí? Tan simple como eso. Con la división pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Quedaría z conjugado dividido w conjugado. Y con la potencia pasa también lo mismo. Si yo puedo acá conmutar, lo voy a hacer aquí, ¿sí? Decir que esto es igual a z conjugado y luego esto lo elevo a la n, ¿sí? Así que en definitiva, de la propiedad 4 a la 11, lo que vemos es que tanto el módulo como el conjugado terminan siendo distributivos, ¿sí? O sea, se les puede aplicar por separado a la multiplicación, división, potencia, suma, etc., ¿sí? Bien, y para terminar vamos a ver cómo podemos relacionar, ¿sí? La notación de Euler, ¿sí? Con las operaciones trigonométricas. Recordemos que sabíamos que si yo escribo e a la i por alfa, ¿sí? Esto era igual, por la definición de la notación de Euler, al coseno de alfa, ¿sí? Más i por el seno de alfa, ¿sí? Esto era lo que ya sabíamos. Vale, perfecto. Ahora, fíjense, vamos a pensar lo siguiente. ¿Qué pasa si yo a este término que está acá le sumo, ¿sí? Le sumo e a la menos i por alfa, ¿sí? Vamos a escribir en esta parte de acá lo que sería e a la menos i por alfa, ¿sí? Y luego voy a hacer la suma de este lado y la suma de este lado, ¿sí? Si yo hago e a la menos i por alfa, lo que voy a tener acá es que esto es, mirando esta definición que tengo acá, esto va a ser el coseno, ¿sí? De menos alfa, ¿sí? O sea, básicamente todo lo que multiplica la i es el nuevo ángulo. Vamos a, por las dudas, marcarlo acá, ¿sí?
Esto multiplica al i, así que eso es lo que va dentro de los argumentos, ¿sí? Más i por el seno, ¿sí? De también menos alfa, ¿sí? Pero acá tenemos que recordar algunas propiedades de las operaciones trigonométricas, ¿sí? El coseno, ¿sí? De menos alfa, como coseno es una función par, ¿sí? Esto va a ser igual al coseno de alfa al final. Y por otro lado, el seno de menos alfa, como es una función impar, esto va a ser igual a menos el seno de alfa, ¿sí? Así que, en definitiva, lo voy a escribir aquí abajo. Esto termina siendo coseno de alfa menos i por el seno de alfa, ¿sí? Y hasta ahí nada cambió. Entonces yo estaba haciendo la suma, ¿sí? Y fíjense, entonces si hago la suma, que vamos a poner acá una raya, ¿sí? Indicando que estamos haciendo la suma, tenía que esto es e a la i por alfa más e a la menos i por alfa, y de este lado al igual tengo coseno por coseno, me da 2 veces el coseno de alfa, y acá tengo i por el seno de alfa menos i por el seno de alfa, que me termina cancelado, así que me da 0. ¿Qué quiere decir? Que si yo de acá despejo coseno de alfa, ¿sí? Entonces esto es exactamente igual a e a la i alfa más e a la menos i por alfa dividido 2. Y esta es una manera alternativa, ¿sí? Utilizando notación de Euler, de escribir el coseno de un ángulo, ¿sí? Que es muy, muy interesante. Si yo en lugar de hacer la suma hago la resta, ¿sí? Hago la resta, ¿sí? Voy a hacerlo con negro, me quedaría, fíjense, e a la i por alfa menos e a la menos i por alfa, y esto sería igual. Como estoy haciendo la resta, la parte del coseno se me termina cancelando, ¿sí? Y me queda solamente la parte imaginaria. Y acá tengo i seno de alfa menos i seno de alfa, que esto es 2 veces por i por el seno de alfa. De manera análoga, yo acá puedo despejar y decir que el seno entonces de alfa también lo puedo escribir como e a la i por alfa menos e a la menos i por alfa dividido 2 por i. Y esta es otra propiedad, ¿sí? Otra manera de escribir al seno de un ángulo, cualquiera, utilizando notación de Euler y números complejos. ¿Por qué lo escribimos así? Porque muchas veces vamos a ver que el hecho de poder escribir de esta manera, el coseno y el seno, nos va a ayudar muy bien a poder hacer propiedades, a poder despejar y calcular cuestiones, porque con las exponenciales uno se maneja mucho mejor que con el seno y el coseno. Bien, esto fue todo por este video. Si te gustó te pido que le des like y te invito a que te suscribas al canal para poder aprender esto. Y nos vemos en la próxima.